Acciones constitucionales. Todos hemos escuchado el término acción de tutela, pero ¿sabemos qué es y para qué sirve? Este es un espacio en el que resolveremos sus preguntas a estas y otras inquietudes. Somos Andrea y Brenda desde el Auxiliar Constitucional de la Procuraduría General y hoy hablaremos de la acción de tutela. Rosario padece una situación médica complicada y requiere de manera urgente una intervención quirúrgica. Tras varias solicitudes presentadas en el buzón de atención al usuario, la EPS no le da una respuesta efectiva y no programa su cirugía. Antonia, hija de Rosario, menor de edad, cansada de ver la situación de su mamá, considera que la acción de tutela podría resultar efectiva para que le garanticen su derecho fundamental a la salud. Sin embargo, Antonia no tiene muy claro cómo presentar una acción de tutela. Para introducir el tema es importante definir tres conceptos clave: ¿qué es la tutela?, quién la puede usar y cómo utilizarla. Para resolver esta inquietud nos acompaña Luis Esteban, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hola Luis. Andrea, Brenda, buenas tardes y gracias por la invitación. Bienvenido Luis. Primero, ¿qué puedes decirnos de la acción de tutela? La acción de tutela puede definirse como un mecanismo de protección constitucional que permite que cualquier persona acuda ante una autoridad judicial con la finalidad de que le sean protegidos sus derechos fundamentales cuando estos se hayan vulnerado o se vean amenazados, bien sea por la acción o omisión de una entidad pública o de un particular. Esta acción la encontramos en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y su reglamentación principal en el decreto 2591 de 1991. De tu definición podemos destacar dos cosas. Primero, que es un mecanismo de protección constitucional y segundo, que protege derechos fundamentales. En el caso que propusimos, ¿qué derechos fundamentales estarían siendo vulnerados? Creo que evidentemente podría estar siendo vulnerado el derecho a la salud, el derecho a la vida y quizá el derecho a la resolución de las peticiones de manera oportuna y concreta. Antonia es menor de edad. ¿Ella puede interponer la acción de tutela o necesita un abogado o representante? Por regla general, todas las personas naturales pueden interponer la acción de tutela y es un mecanismo que está previsto para que a nombre propio se interponga o si se quiere se interponga a través de un apoderado. Si la decisión es ponerlo a través de un abogado, deberá adjuntarse el respectivo poder. Sin embargo, también hay que aclarar que esta acción la puede interponer un tercero a nombre de otra persona. Esta figura se conoce como agente oficioso y es el caso cuando el titular de los derechos está incapacitado para interponer la acción de tutela, entonces una persona asume como su tutoría y la presenta a nombre de él. Bueno, tú nos hablas de las personas naturales, pero las personas jurídicas también podrían interponer una acción de tutela. Sí, las personas jurídicas, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pueden interponer estas acciones. Sin embargo, encuentran una limitante que yo considero es apenas obvia y es que no pueden solicitar la protección de los mismos derechos que una persona natural, porque claramente la persona jurídica no goza de estos. Pero en un escenario factible, la persona jurídica puede recurrir a esta figura para solicitar que le sea tutelado, por ejemplo, su derecho a la defensa o su derecho al debido proceso. Y en este caso, Luis, Antonia, ¿cómo puede interponer o presentar la acción de tutela? El decreto 2591 de 1991 prevé dos formas de presentar la acción de tutela. La primera y la más común es la presentación de tutela a través de un escrito y la segunda es la presentación de tutela verbal. Pero la presentación de tutela verbal surge como excepción a la norma y a ella solo se puede recurrir cuando sea urgente o cuando la persona que está solicitando la protección de sus derechos fundamentales no sepa leer o escribir, caso en el cual deberá dirigirse ante un juez y el juez recepcionará los hechos que motivaron la acción de tutela y para ello ordenará al secretario del juzgado que le dé un acta para que deje constancia de la misma y la tramitará normalmente. En este caso, Antonia, ¿ante quién tiene que acudir para interponer la acción de tutela? Digamos que en Colombia todos los jueces están revestidos de una jurisdicción constitucional y por ello todos podrían conocer de la acción de tutela. Sin embargo, hay un decreto que es el 382 de 2000, a través del cual el legislador decidió dar unas competencias a ciertos jueces de acuerdo con la especialidad del tema o la entidad a la que se dirige la acción de tutela. Pero este mismo decreto prevé
que en caso de que se interponga la acción de tutela ante un juez que no resulte competente, este deberá remitirlo al juez que sí tenga competencia para conocer y notificar de dicha decisión a los interesados en la tutela. Antonia, para acudir ante el juez, ¿tiene algún término? No. Si tú revisas el artículo 86 o lees el decreto 2591, no vas a encontrar ningún término para interponer la acción de tutela como tal. Sin embargo, jurisprudencialmente se han decantado unas causales de improcedencia y entre ellas se encuentra la inmediatez. Y la inmediatez entonces es el término que debe transcurrir entre la vulneración del derecho o la amenaza y la presentación de tutela. Es decir, que este término no sea demasiado largo. El juez verificará para cada uno de los casos que la persona que recurra a esta acción constitucional haya actuado de manera diligente o que si dejó pasar mucho tiempo tenga una verdadera justificación para no haber ido ante el juez constitucional antes. Sin embargo, también hay otras causales de improcedencia, como es la existencia de otro medio judicial, y esto es que en el ordenamiento jurídico colombiano existe seguramente otra acción para solicitar la protección de estos derechos a través de las jurisdicciones que existen en el país. Sin embargo, cuando esta no resulte tan eficaz como la acción de tutela, la acción de tutela se podrá interponer como una medida transitoria de protección. Y las otras dos causales de improcedencia serán la consumación del daño y cuando se pretenda la protección de derechos colectivos. ¿Por qué la consumación del daño? Porque si el daño ya se causó y no hay forma de repararlo, pues la acción de tutela no tendrá ninguna finalidad. Y frente a los derechos colectivos, porque la legislación constitucional prevé otra acción propia para la protección de estos derechos, que seguramente será materia de otro capítulo de este podcast. Bueno, en este caso, digamos que Antonia ya interpuso la demanda. ¿Y cuánto tiempo tendría el juez para fallar? Una vez radicas la acción de tutela, que hoy en día lo puedes hacer inclusive a través de correos electrónicos o a través de las plataformas que tiene la rama judicial para ello, el juez tiene 10 días para pronunciarse o emitir un fallo de fondo. Y en estos 10 días puede adelantar diferentes tipos de actuaciones, como por ejemplo pedir la subsanación del escrito de tutela cuando el juez considere que la misma no es clara, o solicitarle informes a la entidad o al particular contra el quien se está presentando la acción de tutela para que rinda su respectivo informe. Pero entonces la respuesta es 10 días. Y si Antonia y la madre no quedan conformes con la decisión del juez, ¿qué pueden hacer? Hay una segunda instancia que comúnmente se conoce como un recurso y textualmente en el decreto 2591 se denomina impugnación. Y el trámite de la impugnación se debe interponer en los 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo y el juez de segunda instancia tendrá 20 días para proferir un nuevo fallo. En este nuevo fallo, el juez de segunda instancia podrá o revocar la decisión o confirmar la decisión o modificar la decisión ordenando otras cosas a la entidad accionante o al particular. Bueno, si el fallo de tutela es a favor de Antonia, como todos esperamos, y de su madre, ¿qué pueden hacer para hacer efectiva la orden del juez y que esto no quede en el papel? Digamos que la norma prevé dos caminos diferentes. El primero está la solicitud de cumplimiento del fallo y en el segundo el incidente de desacato, que son artículos distintos del decreto 2591 de 1991. El cumplimiento del fallo lo que busca es que el juez ordene a la persona encargada de hacer cumplir el fallo que cumpla las órdenes que emitió en su providencia. Si no las cumple, podrá interponer o podrá compulsar las respectivas copias para que se inicie una investigación disciplinaria. Y por el otro lado, que es el que más se usa o el que más se conoce, está el incidente de desacato. Y el incidente de desacato, si bien faculta a la parte a hacer cumplir el fallo, su vocación natural es la sanción, porque a través del incidente de desacato se puede o solicitar el arresto de la persona que tiene a cargo el cumplimiento del fallo, o el juez puede imponer una multa pecuniaria de hasta 20 salarios mínimos, creo.
Por último, sería importante hablar un poco del papel que tiene la Corte Constitucional en la revisión de los fallos de tutela. Efectivamente, la revisión de los fallos de tutela, que es una facultad que tiene la Corte Constitucional, es de suma importancia porque a través de estos se unifica la jurisprudencia, se aclara el alcance de las normas constitucionales y se guarda la integridad y la supremacía de la Constitución y sirve entonces de guía para que los otros jueces emitan sus fallos. Entonces es un papel súper importante. Si revisan el decreto 2591 y el reglamento interno de la Corte, van a ver que está todo un procedimiento establecido para esta revisión. Inclusive tienen unas salas de selección para revisión que está integrados por 2 magistrados y el trámite que se le hace, convocan a una sala, se debaten los temas que son importantes y posteriormente se estudian y sacan una nueva sentencia. ¿Cuál es el papel del auxiliar constitucional en la revisión de tutela? Es bien importante porque si bien la revisión de los fallos de tutela es automática y eso quiere decir que todos los fallos de tutela que se profieran en el país automáticamente van ante la Corte Constitucional para su eventual revisión, si estos casos no se seleccionan porque la Corte considera que no cumple los parámetros para su revisión, sacan o profieren un auto por medio del cual notifican que el caso no se seleccionó para la revisión. Y ahí es cuando entra el papel de la Procuraduría General de la Nación, porque la Procuradora tiene la facultad de insistirle a los magistrados para que revisen ese caso por considerar que es un caso de relevancia nacional, porque es un caso de relevancia constitucional, porque puede servir para unificar un criterio jurisprudencial o por diversos temas puede solicitarle a los magistrados que revisen ese fallo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad de insistir en la selección de revisión, pero no solo la tiene la Procuraduría General de la Nación, sino que también lo tienen los otros magistrados de la Sala, el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En cuanto a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, debe decirse que esta tiene a cargo la potestad de realizar el estudio de los casos de insistencia y está regulada mediante la resolución 013-2022 en la que se disponen los requisitos para realizar el estudio, los términos y en general todo lo relacionado con esta función. Bueno, Luis, ¿qué recomendaciones le darías a Antonio y a todas las personas que quieran interponer esta acción constitucional? Creo que las recomendaciones podrían sonar un poco evidentes, pero de la práctica las puedo extraer. La primera es que sus escritos de tutela sean lo suficientemente claros para que no quede un rastro de duda al juez de cuál es el motivo que está generando la vulneración o amenazando el derecho. Segundo, disponer de manera clara cuáles son los derechos que se están afectando y qué es lo que espera el accionante que ordene el juzgado para que cese la vulneración de sus derechos. Y tercero, y no menos importante, que pongan siempre una dirección electrónica de notificación, pues esto va a facilitar un montón el trámite de la acción de tutela, entendiendo que siempre va a necesitar el juzgado comunicarse con el accionante para informarle de los respectivos trámites. Entonces creo que eso sería suficiente. Súper claro, muchas gracias Luis por tus apreciaciones. Queremos dar las gracias a quienes nos escucharon en este podcast. Por favor, compartan este contenido y los invitamos a escuchar el próximo capítulo en el que hablaremos de otra acción constitucional.